Decíamos que el IFAI no tiene dientes, o tiene muy pocos dientes, unos colmillitos de leche. Permítamos que te nombremos odontóloga de este grupo. ¿Cómo le darías dientes al IFAI? Capacidad de sancionar, capacidad de corregir. ¿Cómo lo pensarías tú? Desde mi punto de vista, lo primero que se tendría que hacer es darle autonomía institucional, constitucional, que quedara por encima del IFE, que fuera un órgano autónomo, el IFAI. Pero lo es de alguna manera. No tiene autonomía constitucional. Lo es el IFE y lo es la CNDH. Y sin embargo, Ugalde no es confiable para nada. Ya hay consenso entre el partido que se va a ir. Exacto. Y ahora Soberanes, lo quiero decir por primera vez, está enseñando malas mañas, ¿no? Que me perdone el doctor Soberanes. Ahora dice que va a pelear por los derechos antes de nacer, cosas locas, ¿no? Que no tiene ningún fundamento y ningún tratado de derechos humanos. ¿Y cuál sería el sistema para nombrar a esas gentes que fueran realmente autónomas? Bueno, ese sería el otro lado que tendríamos que ver, más que el sistema, ¿a quién? Porque tuvo un inicio muy bueno el IFAI en cuanto a su consejo, a sus comisionados, pero hubo un cambio. ¿Qué pasó? Y casualmente en ese cambio entran dos personajes muy ligados a Felipe Calderón, que son Alonso Lujambio y Jacqueline Pechard. Ellos tuvieron un papel muy importante en el IFE cuando se estaba discutiendo el tema de los amigos de Fox. Ellos tuvieron un papel muy importante en ese debate, muy a favor de los amigos de Fox. Ellos llegan ahora al IFAI y hasta ahorita no se ha visto un caso, lo que platicábamos hace rato, un caso fuerte en el que Lujambio tenga que demostrar si efectivamente va a ir hacia adelante en cuanto al apoyo a la ley de transparencia o va a estar bajo las órdenes del presidente Vicente Fox o de su amigo. Desde mi punto de vista, casi todos los temas que tuvieran que ver con la presidencia de la República, Lujambio se debería excusar para discutirlos, en todos. ¿Por qué? Porque él es un amigo personal del presidente Felipe Calderón. Y Jacqueline algo por el estilo. Hasta ahorita no ha ocurrido, yo no tengo registro de que se haya excusado en algún caso, como sí ocurrió en el caso de Juan Pablo Guerrero, como sí ocurrió en el caso de Horacio Aguilar. ¿Quién es Juan Pablo Guerrero? Juan Pablo Guerrero es otro comisionado del IFAI que se ha excusado en algunos casos que tienen que ver con el ITAM, en donde el CIDE, en donde él trabajó. ¿Y tú qué recomendarías? Y yo creo que también fundamentalmente darle algún tipo de capacidad de iniciar averiguaciones previas al IFAI o de hacer algún tipo de sanción a los funcionarios institucional o de procedimiento administrativo, algo que fuera más tangible desde el punto de vista legal. Yo sé que los comisionados del IFAI y mucha gente, y es debatible el tema, muchos expertos académicos están en contra de esto. La gente, los funcionarios del IFAI se refugian en el sentido de que cuando hay un caso fuerte, realmente la presión es por parte de los medios. Es decir, el hecho de que ellos denuncien que hay alguna resistencia en el gobierno o que los mismos periodistas publiquemos que tal dependencia, la presidencia, gobernación. ¿Cuáles cumplen más? ¿La defensa está sujeta a esto? Sí, claro, todas. ¿Y cómo cumple? La defensa, curiosamente, es de las que más cumple. Gobernación. Gobernación, la experiencia que yo tengo es regular. Relaciones exteriores. No, ellos cero. Bueno, no cero, pero son muy cuidadosos, son muy... ¿Descuidados en qué? O sea, se cuidan en el asunto de proteger las relaciones con los demás países, ¿no? Hay documentos que clasifican porque pudieran resultar sensibles desde su punto de vista para que se pueda afectar algún tipo de vínculo con otras naciones. Y ¿En quién has encontrado tú más oposición, Arturo? ¿De qué secretaría está? Yo hablaría en general. En general hay una resistencia a dar información de las dependencias del gobierno hay una inercia de cansar al quien solicita información, ¿no? de parte de todas las instituciones o dependencias oficiales. Tú puedes solicitar una información X y tienes una primera respuesta que te puede llevar, que le da a la autoridad 20 días para responder, pero también hay otro plazo más de otros 20 días. Entonces la autoridad... van hasta 6 meses. La autoridad regularmente ocupa todos los plazos. Yo viví una experiencia que no tiene precedente.
al buscar información sobre los sueldos de los dirigentes nacionales de los partidos a través del IFE, me llevó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y todo ese proceso para que finalmente el tribunal dijera, sí, IFE, entrégale la información que tengas en archivos, que tengas en expedientes sobre sueldos de los dirigentes, llevó 9 meses. ¿Tú crees que haya ciudadano que aguante 9 meses solicitando o insistiendo en información? Ustedes, por eso estas reuniones de periodistas, porque ustedes han sido los principales actores, porque hay medios de información que están interesados como parte de su responsabilidad frente a la sociedad en hacer saber las cosas. Pero como dice muy bien Arturo, esto no lo puede hacer un ciudadano común y corriente. Entonces tenemos un primer problema en la fuente de la demanda y un segundo problema en la consecuencia de la demanda, ¿no? La transparencia tiene que ir en varias pistas, o sea, y 2 pistas importantes a mí me parece que es lo jurídico. Hay que darle, como bien dices tú, dientes al IFAI, que pueda sancionar. Hay que hacer independiente y autónoma la institución, pero también hay que ver a los ciudadanos. ¿Qué pasa con los ciudadanos? Le estamos haciendo un agregado al artículo 6º constitucional para que en un plazo de 2 años todas las instituciones tengan un sistema de cómputo que permita a cualquiera, desde cualquier punto del país o del mundo, obtener información de transparencia. Pero ¿cuántos ciudadanos o cuántos hogares en México tienen una computadora, Porfirio? Sí. Ese es un asunto que no se ha visto, es un asunto, por eso te digo que la institución, el IFAI, también tiene que ver hacia los ciudadanos, darle facilidades. Ahora, y no me preocupa el tema de la banalización, que el ciudadano se acostumbre a que eso es inevitable. Con tu experiencia con tu libro fundamental sobre la familia Sagún, la gente lo vio como un hecho normal. No, pero, para nada. Bueno, pero no hizo nada. A ver, la gente no exige aquí. En este caso, yo pude ver que la gente ya no se aguanta como antes, o sea, que sí está habiendo un cambio en la sociedad civil, en la sociedad, para reclamar, que está aprendiendo a que tiene que exigir cuentas a sus gobernantes. Digo, a la presentación de este libro llegó gente que venía desde lejos, simplemente porque habían escuchado una entrevista y decían, no lo podíamos creer que haya pasado esto en la presidencia, que Vicente Fox, en quien habíamos confiado y tal. Y nos dieron un apoyo. Pero imponen un sucesor. Sí, bueno, ahí es otra cosa. Bueno, en cuanto a al trabajo de la gente, a las obligaciones que también tenemos como ciudadanos, yo sí siento que está habiendo un cambio. Ahora, que las autoridades tapen todo esto es otra cosa, pero sí hay mucho más presión de la gente por saber qué es lo que está haciendo su gobernante con los recursos que se le entrega. Yo no creo que se vaya a hacer una banalización de esto. Ahora, sí hubo temas que se pueden agotar en algún momento y que fue sobre los que fuimos todos los reporteros cuando cuando entró en vigor la ley de transparencia, y que tal vez tendríamos que entrar a otros temas que incumban o que vinculen más a la sociedad, que tengan que ver con servicios en su comunidad, qué se hizo con esos recursos, y que se sepa que si no le llegó tal o cual cosa es porque el gobernante, el presidente municipal se quedó con el dinero. Ese tipo de cosas que tienen un impacto más fuerte en la gente. Eso es que creo es lo que podemos hacer como medios de comunicación. La otra parte también depende del IFAI y en general de los gobernantes. El IFAI tiene un presupuesto para hacer promoción a todo esto. Debe hacerlo, debe concientizar a la gente de que tiene una herramienta como es la ley de transparencia para hacer uso, porque vemos que tienen computadoras en todas las dependencias. Hay computadoras en donde la gente puede hacer su solicitud directamente. Y todas las veces que yo voy a esas dependencias están apagadas porque no hay una sola persona haciendo una solicitud de información. Entonces, ¿sigue siendo un problema ciudadano? ¿Tú lo crees? Es un problema de cultura ciudadana. Yo quisiera decir que hay a veces temas que pudieran ser en otros países, y lo hemos visto algunas experiencias internacionales, donde en otros países es común y corriente que se pida, por ejemplo, asuntos relacionados con la calidad del agua, con la leche de los niños que les dan en los hospitales públicos, las escuelas, las mejores escuelas de mi municipio para saber en cuáles inscribo a mis hijos. Este tipo de asuntos
es un asunto de cultura que no lo tenemos en México. También creo que es entendible porque apenas tenemos 3 o 4 años con esta ley, cuando en Estados Unidos se tienen más de 40, cuando en 60... ¿40? 40. Desde Cuando en Londres se tienen más de 60 años, por no hablar del caso sueco, que es desde 1890 y tantos. Entonces, también hay que poner la perspectiva. ¿Y en esos países para qué ha servido la transparencia? Bueno, para corregir la conducta del sector público. Los niveles de corrupción son mucho más bajos, que son bajísimos. Acabo de leer un informe que salió. Desde las ciudades del mundo, la Ciudad de México hace mucho tiempo es la más corrupta. México va aumentando corrupción. Si la transparencia no disminuye la corrupción, ¿para qué sirve? Es mi pregunta. Desde luego, ahí hay una relación que sería digna de estudio, pero sí creo yo creo que los medios de comunicación, insisto en esto, y independientemente del IFAI, tenemos una obligación de tratar de profundizar esta cultura, de que la gente exija a través de la ley este tipo de información. ¿Por qué? Porque la ley permite muchas cosas y no la estamos usando. Eso es algo que es muy grave. Yo he podido palpar en algunas invitaciones a nivel internacional que la ley mexicana se ha tomado como modelo para impulsar normas en otros países como tal, es decir, porque tiene un sentido muy modernista. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se está usando y el problema es que ahora los medios de comunicación nos estamos yendo con cuestiones mucho más de corrupción y soy breve en esto. Nosotros en la revista Proceso hicimos una petición para el acceso a las boletas electorales que no prosperó, no corrió tanta suerte como Arturo, que le dieron en el tribunal los sueldos de los funcionarios. Nosotros queríamos acceso a las boletas electorales únicamente a la votación presidencial y finalmente el tribunal dijo que no. ¿Por qué? Pues porque inventó, desde mi perspectiva, es una larga historia, pero a final de cuentas el tribunal inventó un asunto, una nueva categoría. Es decir, cuando se reserva información es porque es información confidencial o no confidencial o de seguridad nacional. Aquí invitaron una categoría que dice las boletas electorales son documentos públicos. Sí son documentos públicos, como dicen ustedes, pero no son de acceso a los ciudadanos. ¿Son públicos o no? Sí. Es de uso restringido. Para inventar, legislaron. Mientras la opinión pública sienta, como es una tradición en este país, que el IFAI es cómplice del sistema, no va a creer en el IFAI. Es que el IFAI no tuvo nada que ver con las boletas electorales, porque el IFAI no tiene jurisdicción sobre el IFE ni sobre el Tribunal Electoral. El IFAI únicamente tiene jurisdicción sobre el gobierno federal, no tiene jurisdicción sobre los organismos autónomos. ¿Por qué? Porque así está diseñada la ley. Está mal. Claro. Yo en el proceso de pedir las boletas, en el litigio, hice un escrito en el que le pedía al magistrado Flavio Galván, que es el presidente del tribunal, que me permitiera mostrar como peritos en la materia a los comisionados del IFAI, que los llevaran, que les consultaran una opinión sobre si las boletas son o no documentos públicos. Y el tribunal lo rechazó. Arturo, no hay aquí un poco de engaño. Por una parte, tú dices con toda razón, el ciudadano tiene que exigir. Pero si el ciudadano percibe que esto es como antes y que de nada sirve, entonces no va a reaccionar. Tenemos 3 órganos autónomos recientes, semiautónomo el IFAI. El IFE es un órgano autónomo que no tuvo hormonas, que no fue capaz de sacar una tarjeta verde, una tarjeta roja. Luego tenemos la CNDH, que es cómplice en Atenco. Luego tenemos el IFAI, que son ya puros amigos de Calderón. Entonces, ¿por qué la gente va a creer en eso? ¿Cómo interesamos a la gente en organismos que la población percibe como inocuos o cómplices? ¿Cómo le hacemos? Sí, es muy fácil el expediente de decir que los ciudadanos tienen que ir, ¿no? Para que haya cultura de la transparencia, que vayan los ciudadanos y soliciten su información. Eso es muy cómodo, es lo más simple, ¿no? El asunto es que si hay una institución que tiene la responsabilidad de promover que efectivamente los ciudadanos ejerzan ese derecho al acceso a la información pública, pues que se vean resultados. Porque yo escuchaba a Jacqueline Pechard recientemente en una entrevista y ella misma reconocía que es muy poca la gente que está yendo a solicitar información. Daba una cifra sin decir si era en un año, en un mes o en un día, daba la cifra de 190,000 solicitudes.
yo de inmediato dije, no me está diciendo si es en un día o en un mes o en un año, pero seguramente no es en un día, tampoco en un mes, seguramente será en un año. Y en una población, en un país de 100 millones de habitantes, 190,000 son demasiado poco. ¿Y qué pasa? O sea, si hay una institución que debe promover la transparencia, pues que vaya a los ciudadanos, que los convenza, que les facilite el acceso a la información pública, que encuentre caminos, que busque otros caminos. Porque si insistimos en lo mismo con una campaña, que bienvenida. O sea, hay una campaña en televisión para decir qué se puede lograr a través de la transparencia. Bueno, pues también debe encontrarse un camino para llegarle a la gente y convencerla de que vaya a solicitar información, porque le va a redituar. A nadie le gusta que lo transparenten, le va a redituar que la autoridad sea transparente. A propósito de televisión, ¿tú estarías partidario de que la transparencia abarcara también el sector privado? Si tú averiguas las cuentas de los presidentes o los partidos, averiguo las cuentas de los directores de las cadenas de televisión también, ¿no? ¿O es un arma nada más contra el gobierno? Esta pregunta que tú me haces me hace recordar una anécdota, un episodio que me llevó a requerir información sobre los sueldos de los partidos. Recién estrenada la ley de transparencia, me encuentro un personaje célebre ahora, Manuel Espino, ya dirigente de su partido, tristemente célebre. Y le digo, oye, ¿cuánto ganas? Le pregunto. Y él me revira, ¿cuánto ganas tú? O sea, él no me dio información. Yo sí le dije lo que ganaba. $1 millón de pesos al mes, los salarios. Un poquito menos. Y entonces, 998,000, transparencia, 479 pesos con 56 centavos. Y esto que te platico me llevó a la reflexión. Los medios también tienen que transparentarse. Todos. Los medios reciben recursos públicos también. En los procesos electorales, los que más reciben... Un país transparente tiene que ser todo transparente. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. ¿Y sí. cómo le hacemos? A ver, es una revolución política y cultural. Creo que debemos empezar por algo. Y por lo que debemos empezar no se ha abarcado ni la tercera parte. Las declaraciones de los servidores públicos tienen que ser públicas o no. Ahí se hizo un debate que si era inseguro o no en un país con las características. A la gente, es muy importante. A ver, los funcionarios públicos, todos, están obligados a entregar su declaración patrimonial, pero no hacerla pública. No están obligados a que sea pública. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se decidió que podría ser riesgoso, se argumentó ¿Y la ley del IFAI ¿Y por qué? No lo obliga. En cuanto a seguridad y demás, que podrían ser blancos para secuestradores y demás. Entonces, se decidió desde la Secretaría. La Cámara lo decidió. Pero también desde la Secretaría de la Función Pública. El barrio, el Contralor, mandó una iniciativa donde se decía que todos deberían de ser públicas todas las declaraciones, y en la Cámara le hicieron una modificación donde es optativa. Tú decides como servidor público si quieres que sea pública o no. Es lo que decíamos hace rato. Bueno, también los diputados. O sea, todos están a favor de la transparencia, pero siempre y cuando no los involucre a ellos, empezando por los diputados también. Entonces, que se hagan transparencia los bueyes de tu vecino, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros pedimos la declaración patrimonial de Felipe Calderón, te van a decir, se le tiene que preguntar a él, y si él no está de acuerdo, no se entrega. No ha estado de acuerdo Felipe Calderón en que se haga pública su declaración, desde que es presidente. Anteriormente sí. Ni la de su esposa Margarita, a través de la Cámara de Diputados, no la entregaron. Entonces, ahí es, para empezar, creo que toda esa parte se debe abrir. Todo lo que tiene que ver con recursos públicos tiene que ser público, porque están manejando recursos que no son de ellos, están administrando nuestros recursos. Entonces, creo que la sociedad por ahí podría empezar a presionar con argumentos sólidos, ¿no? Son nuestros recursos. Y ya después ir avanzando en las otras áreas, que debería ser también en que los grandes grupos hagan públicas sus... Vamos a un nuevo capítulo de este programa. Estamos entrando a temas muy delicados, pero hay que penetrarlos, es mi opinión.